Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Corazones como antorchas. El día de hoy tenemos un episodio muy especial que sabemos que te va a ayudar bastante y se llama Anclados a Jesús. Así es. Y bueno, para empezar, ¿cuál es la función que tiene un ancla? Un ancla sabemos que está en los barcos y esta permite que los barcos se mantengan firmes en las tempestades. Y entonces, ¿qué significa estar anclados a Jesús? Estar anclados a Jesús es recordar que Jesús es nuestro punto fijo. Cuando viene la tormenta, cuando viene el miedo, la ansiedad, la presión, la incertidumbre, es en ese momento cuando Jesús es este centro, es este punto fijo que nos mantiene. Y esto me recuerda mucho a Juan 15, que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pero luego viene esta parte muy importante que dice: ya vosotros estáis limpios en la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo creo que nunca hemos visto una uva crecer de la nada, o a la uva decidiendo qué va a ser, o a la uva creciendo por sí sola mágicamente, ¿no? Y así somos nosotros. La uva solamente surge cuando la rama está bien unida al árbol, porque también pues a veces podemos ver una vid y las ramas estar pues en el piso, y tampoco es útil porque al final tiene que estar bien pegada, porque solamente unida al árbol es que puede tener todo lo que necesita para poder crecer y dar fruto. Y es un poco a lo que nosotros tenemos que ir y entender, cómo estar anclados a Jesús, ser como esas ramas que están tan pegadas al árbol que pueden llevar mucho fruto, y que además aquí dice, o sea, separados de mí, nada pueden hacer. Así es. Fíjate que esa parte es bien interesante. Y bueno, también la palabra en Hebreos 6:19 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. También en Hebreos 12, del 1 al 2, dice que tengamos puestos nuestros ojos en Jesús. ¿Y esto qué quiere decir? En Hebreos 6:19 menciona esta parte del ancla. Y como decíamos, el estar anclados a Jesús es tener esa estabilidad, es tener ese centro, pero no precisamente cuando todo está calmado, sino al contrario, cuando viene esa tempestad, viene esa incertidumbre, viene la tormenta. Y lo que nos dice en el verso 1 y 2, cuando dice tener puestos nuestros ojos en Jesús, significa clavar. Y aquí quiero hacer como un ejemplo. Cuando clavas algo en una piedra, por ejemplo en este caso un clavo o algo, la piedra, una vez que penetra, la misma piedra, por la presión que ejerce, lo va a cerrar. Entonces cuando tú quieres zafarlo o quitarlo de ahí, ya no se va a poder. Y esto nos hace que nosotros así tenemos que estar en Jesús, tenemos que estar clavados en Él, de tal punto que ya no haya forma como de retroceder o regresar. Aunque algo nos quiera separar, aunque venga la tormenta y nos quiera mover, cuando nosotros estamos anclados en Jesús, toda la tempestad, toda la tormenta siempre va a pasar. Así es justo como esa parábola del hombre que construyó su casa sobre la arena. Entonces llegan las pruebas, llegan las dificultades, y de pronto pues esa casa obviamente se va a desmoronar, pero la casa que está sobre la roca, esa casa va a prevalecer aún en las tormentas, y Jesús es la roca. Entonces si nosotros estamos en Él, pues no dice que no van a venir las dificultades. Es más, exacto, en la palabra en muchísimas partes, como justo ahí en Juan, más adelante en Juan 16, pues advierte cosas que vivirán las personas que siguen a Cristo, cómo perseguirán a muchos, cómo aún a algunos los matarán, les harán pues cosas que son grandes dificultades, pero dice: pero yo les advierto para que estén listos y que esto no sea de tropiezo. Entonces no nos advierte una vida perfecta donde nada pasará, donde los problemas irán, pero sí nos promete ir con nosotros en la prueba y en la dificultad. Exacto. Y eso nos hará poder librar las pruebas y las dificultades. Sí, fíjate que yo no sé si tú has conocido personas que están ancladas en Jesús, porque son personas que en medio
de los problemas, en medio de las dificultades, son personas que se mantienen centradas. No quiere decir que no sean personas que no sientan o que, ay, como que si nada estuviera pasando, claro que les afecta, pero es como bien, desde mucha admiración ver esta parte de cómo a pesar de las dificultades siguen yendo a la iglesia, siguen sirviendo a Dios, siguen siendo útiles en el ministerio, sigue su vida dando frutos, a pesar de que está aquí esta parte de los quiere hacer retroceder, los quiere tumbar, ellos siguen dando fruto, tú hablas con ellos y se escuchan centrados, tú ves una estabilidad aún en medio de los problemas. Sí, y justo siento que este tipo de personas me recuerdan mucho a Job. O sea, Job Sí, perdió absolutamente todo, aún perdió su salud, su familia, su tierra, sus trabajadores, y su entorno le decía, pues ya, o sea, simplemente fállale a Dios para que ya te mueras, su básicamente. querida esposa. Y luego sus amigos diciéndole como de, no, pues ¿qué hiciste para que te vaya tan mal, no? Y al final era Dios que conocía su corazón y permitía pruebas a veces, porque en esas pues producimos aceite. Pero en todo esto, Job nunca fue como que se enojara con Dios de eres lo peor, sino que él sabía y aún llegó al punto de decir, pues Dios me dio todo esto y Dios quitó todo esto y pues es su voluntad. Y claro que le dolía, claro que le estaba pasando terrible, pero en todo esto él aún ahí estaba glorificándolo a él, y eso es estar fuertemente sobre la roca, anclado fuertemente. Así es, y pues ¿qué otro ejemplo tenemos que el apóstol Pablo? Un hombre lleno del poder de Dios, un hombre que Dios usó de forma extraordinaria y que hasta el día de hoy lo seguimos recordando, pero no quiere decir que su proceso haya sido fácil, al contrario, creo que a veces entre más alcanzaba a personas, entre más predicaba, entre más su vida parecía que iba en picada, y es bien admirable cómo Dios, cuando estamos anclados en Jesús, de verdad que lo que yo te comentaba, o sea, como que sigues dando fruto. Sí, justamente. Y bueno, cualidades que veo en estas personas, en personas que están fundamentadas sobre la roca, es que primeramente han determinado tiempo de su vida a conocer a Dios, porque no puedes estar plantado y anclado en algo que no conoces, porque al final, pues si no, vas a poner el ancla en cualquier lugar, y alguien que desconoce pues va a poner el ancla mal, y cuando lleguen las tormentas pues quizá lo puso en arena ahí que no es firme y pues se va a llevar el barco, ¿no? Pero estas personas conocen a su Dios, entonces ponen su ancla justamente en Él y conocen todo lo que Él es y confían en Él, porque algo que es peligroso cuando ponemos el ancla es dudar Sí. de dónde estás poniendo el ancla, si es en Dios, creer que a Dios se le salen de control las cosas, que no va a tener la fuerza suficiente para mantenerte anclado. Entonces eso es algo muy importante, conocer a Dios, que es donde nos vamos a anclar, y no dudar de Él y de su capacidad y de quién es Dios. Así es, completamente de acuerdo contigo, y es un punto bien interesante el que comentas. Y bueno, también creo que es muy importante el identificar qué cosas intentan moverte, o sea, qué cosas a ti, Mariana, a ti, Gabriela, a ti que nos escuchas, qué cosas te mueven. Quizás, a lo mejor como jóvenes, muchas veces tenemos esta crisis de identidad, de quién soy, de dónde pertenezco, a dónde pertenezco. También a veces sentirnos insuficiente. También cosas como cambios en nuestros sueños, por ejemplo, nosotras como universitarias, cambios en la carrera, cambios de planeaciones, todo esto, las relaciones y decepciones que uno se puede llevar como joven, como adulto, también es un punto, como un factor bien importante que a veces creo que es el que más a los jóvenes viene y desestabiliza, o sea, las relaciones que traen incertidumbre, las relaciones que pues te traen entre el sí, entre el no, relaciones que te están decepcionando, relaciones que te están lastimando, pero también aún los momentos cuando Dios parece que guarda silencio, híjole, también a veces eso nos quiere venir a mover. Y sabes, a mí me encanta ese punto que estás diciendo, porque me recuerda mucho a su poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces, a veces creemos que los momentos de prueba, de desierto, de incertidumbre son lo peor. Y yo misma a veces, pues sí, te sacan como, pues sí, de la Sí. paz. Pero también en el desierto es el lugar donde Dios se nos presenta en mayor manera. Porque si todo fuera perfecto, sinceramente, como humanos, No buscar. muchas veces no buscamos de Dios.
y creemos que todo es porque nosotros lo logramos, porque nosotros pusimos mucho esfuerzo y olvidamos que literalmente todo lo que tenemos y lo que vivimos es por y para Dios y gracias a Dios. Y entonces este tipo de cosas nos hacen regresar la vista a Él. Es como esa parte de caminar sobre las aguas, ¿no? Si tú no estás viendo a Jesús y no tienes confianza y vas caminando, pues te vas a hundir. Sí. Pero si tú crees y está puesta tu mirada en Jesús, pues todo va a ir conforme al plan de Dios. Así es. Y bueno, y después de eso es como, a lo mejor quienes nos escuchan van a decir, ok, ya sé que tengo que estar anclado a Jesús, ya sé cuál es la importancia, ya sé qué tengo que identificar para pues conocer qué cosas me están moviendo, pero ¿y cómo permanezco firme? O sea, ¿cómo le hago para mantenerme firme? Porque algo que tú decías, tú necesitas conocer en qué te vas a anclar, necesitas conocer a quién tú vas a poner como tu centro. Y para esto no es una tarea fácil y es una tarea que yo creo que se construye día a día. Sí, justo como dices, pues no es algo como de un momento y es aquí donde es algo un poco peligroso porque a veces caemos en la comodidad de la rutina, porque decimos, no, pues yo creo que estoy anclado a Dios porque yo voy los domingos a la iglesia, quizá yo sirvo, quizá entre semana voy a una reunión y ya. Pero no, o sea, justo como hablábamos en el episodio pasado, es una vida en Dios, una vida devocional, y es ahí donde se va desarrollando esa capacidad de permanencia. Permanecer lleva un esfuerzo. Algo que permanece no es nada más porque está ahí, sino que el simple hecho de permanecer ya incluye que va a haber algo que va a intentar moverlo. Y entonces permanecer es una decisión y es intencional y algo que requiere cierta parte de nuestro esfuerzo. Y esto incluye algo que a mí se me hace muy importante, que si tú dices, bueno, ¿cómo permanezco firme? ¿Cómo permanezco anclado? Y yo creo que algo clave y que no siempre le damos la importancia es la oración, el poder de la oración, porque siempre va a haber pruebas, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber de todo, pero la oración y la adoración son los dos puntos que creo que son clave para cualquier cosa. Si vemos en la palabra las personas más firmes en Dios, pensemos en David. Cuando iba a ir a la batalla, nunca iba a la batalla nada más porque sí. Siempre dice la palabra, y esto lo puedes ver en 2 de Samuel, 1 de Samuel, como decía, y primero fue y consultó a Dios. Uh-huh. Y Dios le decía qué hacer y le decía, voy y entro a esta batalla y voy a tener la victoria. Y ya que Dios le decía que sí, iba y la tenía. Y a veces Dios le decía, no vayas allá y ve de tal manera, y él iba de tal manera. Y otra cualidad que tenía es que era un adorador, totalmente, y llevaba al pueblo a adorar. Entonces eso es algo muy importante porque Dios merece la alabanza y la adoración, y la palabra está llena de canciones de adoración, y a veces ya lo hacemos de manera monótona el simple hecho de adorar, pero a veces hasta nos perdemos de bonitas experiencias como cantar la palabra. Sí, fíjate que esa parte es... Bueno, yo siento que la adoración es como algo que Dios nos dio tan hermoso que tú te puedes expandir, porque la adoración no es solamente cantar un canto, la adoración es con todo tu corazón, es como alabar a Dios, literalmente es alabar a Dios, es adorarlo, es reconocer lo que Él es, reconocer y decirle te necesito, ven, transforma mi vida. Entonces, pero principalmente la adoración se trata de adorar a Dios, de exaltarlo, de reconocer lo que Él es. Entonces, definitivamente creo que es una parte bien maravillosa. Y bueno, también yo creo que, fíjate que a mí algo me ha funcionado mucho, que es tener un versículo ancla. Fíjate, porque bueno, claro que como lo mencionábamos la vez pasada, en el episodio pasado, tener tu devocional, pues siempre va a ser una bendición para tu vida. Pero qué padre que tú tengas un versículo ancla en el que tú siempre lo estés repasando y repasando y repasando y repasando. Fíjate que en un punto de mi vida, un poquito complicado, yo agarré de versículo ancla, está en Salmos, que dice, y cumpliste el anhelo de su corazón y no negaste la petición de su boca. Y ese fue algo que, no te miento, lo puse hasta de fondo de pantalla y día y noche lo repetía y día y noche lo repetía, entendiendo que a lo mejor no era su voluntad lo que yo le estaba pidiendo, pero era como esa ancla que me mantenía a mí con mi fe puesta en Dios, puesta en Jesús, de
y no vas a negar la petición, no vas a negar la petición, y créeme que efectivamente la petición se logró. Entonces, definitivamente tener un versículo ancla y que lo puedas poner en tu fondo de pantalla, y que es más, nos dicen mucho a mí mis líderes de jóvenes es más, si te pasas mucho tiempo en la cocina, lo pones en la cocina, si vas mucho al baño, lo pegas en el baño, en tu cuarto, donde te despiertas, porque eso va a permitir que tu corazón comience a ejercer la fe. Sí, justamente yo creo que eso es clave, o sea, literalmente el simple hecho de recordar las promesas de Dios, porque eso nos sacan de ver la tormenta a decir, bueno, ¿qué dice Dios sobre esta tormenta? ¿Y qué me ha prometido sobre esto? Entonces, quizá no ha pasado, pero declaramos las cosas que no son aún, como si ya fueran, tomando las promesas de Dios. Que si dices, no, es que soy demasiado débil, pues la palabra me dice, diga, Sí. débil soy fuerte, entonces fuerte soy en Dios. O que pues mis debilidades, y Dios dice, pues en tu debilidad tú vas a ser fuerte. Entonces si tomas esas promesas, pues te cambian todo, porque ya entiendes que pues sí, esto es temporal, pero que hay alguien mayor que ya te prometió algo y que está contigo. Así es. Y pues también otro tip, otro consejo para quien nos está escuchando: busca amistades que te acerquen a Dios. Y no significa que no tengas amigos en la escuela, que tengas amigos en la calle, etcétera. Pero cuando tú tienes amigos que te están acercando a Jesús, que te están acercando a Dios, es un regalo y es una bendición de parte de Dios, porque hay momentos en los que uno ya no quiere, que uno ya siente que está flaqueando, y que a veces incluso dices, "Ay, me siento mal porque soy un pecador, porque me equivoqué, porque esto", y llega un amigo que te dice, "Ay, yo también me he equivocado, pero no pasa nada, arrepiéntete y sigues, y ya no lo vuelvas a hacer". Y es bien padre tener un amigo que te dice, aquí estoy, un amigo que te esté mandando versículos cuando estás mal, un amigo que estoy orando por ti. De verdad que eso también te ayuda mucho a anclarte. Pues literalmente amigos que fueran capaces de romper un techo por ti. Exacto. Yo creo que hay veces que escuchamos esa historia como de, ay, pues qué padre, ¿no? Amigos que rompieron un techo, pero si lo vemos ya en la realidad, rompieron un techo para llevar a su amigo, o sea, un nivel de fe que aunque tu fe esté flaqueando, la de tus amigos sea capaz de romper techos para llevarte de vuelta a Dios. Exacto. Qué buen ejemplo, ¿eh? Qué buen ejemplo, definitivamente. Y pues bueno, con esto queremos ir cerrando el podcast de esta semana, esperando que sea de mucha bendición para ustedes. Y recuerden, el ancla no evita la tormenta, evita que el barco se pierda. Así es. Y recuerda pues que puedes dejar tus comentarios, dudas también aquí en la sección pues, de comentarios también. Y también hay una, creo que de preguntas. Y también te recomendamos los otros episodios que pueden ser de gran ayuda para ti, para también poder permanecer anclado. Y pues muchas gracias por escucharnos. Esto fue un episodio más de Corazones como antorchas.